Lamentablemente argentino con Galtieri o con la dictadura militar. Desgraciadamente las decisiones políticas en las cuales todos los veteranos no participamos fueron tomadas por incompetentes desde Buenos Aires. Yo le quiero leer un par de afirmaciones de distintas fuentes que están en mi libro y le quiero pedir su opinión sobre cada una de ellas. ¿Cómo no? Por ejemplo, el general Menéndez, que era el gobernador militar de las islas, le dice, según su propia declaración posterior, al general inglés Jeremy Moore, que dado que las tropas argentinas iban a estar bajo sus mandos naturales después de la rendición, e iba a ser menester mantener la disciplina en una amplia zona, se les dejara a los oficiales argentinos el uso de sus armas para defenderse de sus propios soldados. Desconozco porque ese día yo no estuve prácticamente durante todas las operaciones del día 13 de abril que llegué hasta el 14 de julio, que después de estar un mes como prisionero de guerra junto con aproximadamente 400 oficiales y algunos pocos soldados, regresé, lo vi en escasas oportunidades al general Menéndez. Todo lo que a mí me consta, en lo personal y también de otros oficiales, eso no es exacto. Al contrario, después de la derrota, yo he vivido episodios que me conmovieron, como el día 16 de junio, que teníamos que dirigirnos hacia el sector del aeropuerto. Yo llevaba mi bolso porque fuimos a Malvinas sin mochilas, con bolsones. La improvisación fue total por los irresponsables que nos llevaron a esta guerra. Yo llevaba mi bolsón sobre el hombro y vinieron dos soldados correntinos y me dijeron: mi teniente coronel, deme su bolsón. Le digo: no, ¿cómo le voy a dar? Nosotros le vamos a llevar por turno su bolsón, no queremos que los ingleses lo vean portando un bolsón. Bueno, estas cosas creo que se ha dado también con otros Eso jefes. se ha dado con algunos, pero también se ha dado lo opuesto. Hay un libro de un periodista que se llama Edgardo Esteban, que fue soldado conscripto en las Malvinas, que cuenta exactamente lo contrario. Bueno. Cuenta cómo los tenientes primeros, que eran sus jefes, los obligaban a ellos a llevar toda su impedimenta cargados como hormigas, mientras ellos se ocupaban de salvar su colección de cassettes. De modo que hubo lo que usted cuenta seguramente y hubo también lo otro. Le voy a leer otra. Sí, me remito, Berbisky, a transmitir, a dar una opinión sobre mi vivencia. Por supuesto, por supuesto. Un periodista británico cuenta que los esfuerzos de relaciones públicas de la dictadura argentina sobre los habitantes de las islas fracasaron cuando los kelpers vieron el modo en que los oficiales militares argentinos trataban a sus propios hombres. Un comentario que el periodista británico escuchó a menudo decía: temíamos que nos trataran a nosotros como trataban a su propia gente. Bueno, desconozco también eso. Yo tuve un breve pero muy respetuoso y considerado trato con algunos isleños. Los isleños son ingleses y creo que en las negociaciones hay que respetarlos y no ignorar los intereses de los isleños. Yo también he leído un corresponsal inglés que decía que había comprobado las mentiras sobre el proceder fascista de los oficiales argentinos. Eso lo leí también en un libro, un comentario de un corresponsal inglés. Por eso a veces reitero que la primera víctima de la guerra es la verdad. En un contexto de esta naturaleza puede haber habido acciones de distinta índole. No, pero por otro lado, perdón, Horacio, por otro lado, Balsa, no sería extraño pensar que un ejército que en ese momento hasta llegó a torturar conscriptos en el continente tuviera actitudes más o menos similares en las islas. Digamos, no era que se transformaron todos en suizos parlamentaristas que iban a la guerra. Sí ha habido casos como el que usted dice, que yo también he escuchado eso, han sido casos aislados. No los he visto yo, no los hubiera permitido, pero no hablo solamente por mí ni por mi unidad. Hablo también por otras unidades y todo lo que a mí me consta, Berbisky. Una pregunta sobre otro tema. En 1982, al terminar la guerra, había un registro de los combatientes argentinos que ascendía a 14.120 personas.
Hoy, actualmente, ese registro se ha incrementado a 22.000. Y en la Armada, que ha sido el arma donde la inflación ha sido más espectacular y que ha sido inmediatamente posterior a un decreto por el cual se reconoció un suplemento salarial a los veteranos en el Estado, el incremento fue del 231%. De 3.119 veteranos pasaron a ser 10.321. ¿Cómo se puede ser un veterano de guerra de Malvinas después de 1982? Es interesante la pregunta suya. Ahora le puedo hacer una, Berbisky. Sí. ¿Usted leyó mi libro, Dejo Constancia? Sí. Porque esos datos yo los consigné en mi libro. Sí, pero no explicó cómo se produjo. Pero anteriormente lo denuncié por escrito, tengo las constancias, Al ministro Domínguez. al ministro Domínguez, y también puse en conocimiento de eso al presidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Casella, y también le envié una copia del mismo informe al doctor Berongaray. ¿Y qué le contestaron? Y también al profesor Alfredo Bravo. Nunca me contestaron absolutamente nada. Yo tomé conocimiento de eso en la página de internet de Defensa en el año 1999, hice averiguaciones en el Ejército. Como usted dice, el número en el Ejército prácticamente es insignificante, es del 3%, el 231 en la Armada y el 48% en la Fuerza Aérea. Nunca me comentaron nada y evidentemente es una burla. Son más de 22.000, son más de 22.200. 22.200. Esto es una burla, como también no pasó por el Ejército, no pudimos dar opinión, pero yo la hice llegar al entonces señor presidente, que el decreto 1244/98, que establece ese beneficio mensual del orden de los 357 pesos, era algo discriminatorio e injusto. ¿Por qué? Porque más del 90% o del 95% de los soldados no recibe ese beneficio porque no trabajan en la administración pública. Y todos los jefes y oficiales en situación de retiro tampoco lo cobran, solo lo cobran los de actividad. Por eso estuvo el Ejército en mi gestión totalmente en desacuerdo con ese decreto que lo firmó Domínguez, Roque Fernández, e intervino también la señora Claudia Bello. Y alguien más lo debe haber firmado, ¿no? ¿Le suena Menem? ¿No le suena Menem? Por supuesto, no. No, bueno, por eso. Descarto que si es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo está firmado, lo ha firmado el Poder Ejecutivo Nacional, que es unipersonal, y evidentemente lo ejerce la persona del Presidente de la República. Balsa, le agradezco mucho que se haya molestado hasta ¿Me instalaciones permite? de un canal ahí en Mar del Plata. Tengo que cortar ya porque se corta así, pero dígame. Solamente le quiero mandar un afectuoso abrazo a todos los veteranos de guerra, de todas las fuerzas, de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Fue una guerra sin odio, se respetó la dignidad del combatiente, debemos rezar por todos los caídos, argentinos y británicos. Y quiero también mandar, por último, si tengo 5 segundos más, la nata, dígame, un reconocimiento a la hidalguía, al valor y a la profesionalidad del entonces ocasional adversario, los ingleses, los británicos. Hoy estamos trabajando en distintas partes del mundo en un marco de comprensión, respeto mutuo y por la paz. Y un abrazo también al general Jeremy Moore, con el cual conversé casi durante una hora el 1 de noviembre de 1996 en Londres. El general Jeremy Moore me respetó más que el general Cristino Nicolaides y muchos generales de la dictadura militar. le agradezco mucho la comunicación.